bienvenidos. Estamos desde la ciudad de Las Arenas, desde Puerto Armuelles, en Panamá. Bueno, vamos entonces a iniciar con la oración de apertura para emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias, Padre bueno, por esta preciosa oportunidad que nos has otorgado una vez más de estar reunidos con el único fin de aprender de tu palabra, Señor, porque es ella el alimento para el alma. Fortalece nuestra fe y nos permite crecer en medio de tu presencia. Señor, bendice y guarda a cada uno de los hermanos que ya están conectados desde los distintos países. Tú los conoces, Señor. Te presentamos los niños, que ellos puedan crecer amando tu palabra, los jóvenes, Señor, que puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Te presentamos los adultos conforme a nuestras responsabilidades, Señor. Ayúdanos cada día más, los ancianitos, Padre, muchos desgastados por el trabajo en tu obra, Señor. Te pedimos que hasta ellos tú sigas sustentándole y aún en su vejez permanezcan fuertes y vigorosos, Señor. Te presentamos los enfermos, niños, Señor, necesitando de tu poder sanador, jóvenes, Señor, personas que requieren, que están muy necesitados de ti. Por eso tenemos esta necesidad de clamarte a favor de ellos, Señor. Tú eres nuestro sanador. Sáname y seré sano, dijo el profeta, Señor. Si tú nos sanas, en vano trabaja la ciencia. No nos abandones, Señor. Permite que los aparatos que estamos utilizando puedan ser usados sabiamente, Señor. Que todo pueda fluir de acuerdo a tu voluntad. No nos abandones, Señor. Te necesitamos. En el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a colocarnos los cinturones de seguridad para emprender nuestro viaje una vez más. Continuamos y es en el capítulo 4 del libro del profeta Isaías. Escuchemos. Libro de Isaías, capítulo 4. Y echarán mano de un hombre, 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los librados de Israel. Y acontecerá que en el que quedare en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo, todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión, y limpiare las sangres de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. Y criará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá cobertura, y habrá sombrajo para sombra contra el calor del día, para acogida y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Bueno, en este capítulo que acabamos de escuchar, no sé si ustedes han oído, yo he escuchado a varios hermanos de nuestra iglesia pronunciarse sobre el primer versículo, donde nos detalla que de un hombre van a echar mano 7 mujeres en aquel tiempo. Y ellas le van a solicitar solamente que les permita llevar su nombre,
para que el oprobio no sea sobre ellas, la burla no caiga sobre ellas. Ellas se van a hacer autosuficientes, es decir, ellas no van a necesitar de que ese hombre las sustente, ese hombre las vista. No, ellas van a ser suficientes para poderse abastecer de las distintas necesidades. Es decir, no tienes que ejercer sobre nosotras ninguna obligación. No tienes que estar comprometidos a estar manteniéndonos, a estar invirtiendo en nosotros. Solamente danos tu nombre para que no nos llamen dejadas o solteras, o para que no estemos sin ese nombre que nos represente. En la actualidad, pues pasaría a ser como ese apellido de del hombre al cual fue el esposo o fue tomado, fue el que adquirió la responsabilidad. Y he escuchado a varios hermanos de nuestra congregación hacer referencia de que este capítulo hace la presentación de estas mujeres como las iglesias que solamente tienen por nombre el ser cristiana o el pertenecer a una fe, pero no están sujetas al esposo, no están sujetas. Danos solamente tu nombre, que del resto nos encargamos nosotras. Eso es lo que he escuchado, no sé qué tan cierto sea, pero de cierta manera tiene bastante aceptación. Es lo que se ha escuchado en las plataformas, en los púlpitos de nuestras iglesias, que estas mujeres representan esas iglesias que solamente tienen el nombre, pero no viven de acuerdo a la voluntad del esposo. Son totalmente independientes, son totalmente autosuficientes. Ellas no tienen ningún compromiso tampoco con el esposo. Solamente dame tu nombre y ya. No hay nada más para entrar en detalle. Es decir, ya solamente queremos tu nombre para que nuestras vidas sean respetadas ante la sociedad, pero no te comprometas con nosotros, así como nosotros tampoco nos comprometeremos contigo. Y bueno, tiene bastante coherencia. Nos dice también en este capítulo, que solamente contiene 6 versículos, que el renuevo de Jehová, es decir, habrá restauración, promesa de restauración de la imagen divina del Señor. Entonces, en este texto se encuentra la profecía de la restauración de la imagen de Dios en el ser humano, es decir, su naturaleza divina y los lazos de hermandad con el resto de la humanidad. Todo el concepto del Espíritu Santo y la restauración se pueden hallar acá. Cuando dice que será llamado santo todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Entonces aquí hay una promesa de la restauración. Acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén, ese será llamado santo, el que permanezca en Sión, el que permanezca en Jerusalén. Entonces, cuando el Señor lave todas las inmundicias de las hijas de Sión, cuando el Señor limpiare la porquería de la cual estaba envuelto su pueblo y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, entonces lo hará. ¿Cómo lo hará el Señor? A través del espíritu de juicio y con el espíritu de devastación. Todo esto entonces será limpiado, será quitado, y Jehová creará allí sobre la morada del monte de Sión, que simboliza la presencia y la fortaleza de Dios, sobre los lugares de sus convocaciones, donde se reúne su pueblo. Allí el Señor entonces, entre nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Todo lo que el Señor le está
prometiendo a su pueblo. Esa restauración que vivifica, esa restauración que para que se ejecute, por supuesto, para que se ejecute en medio del pueblo de Dios, tiene que haber una limpieza previa. Entonces, todo eso vendrá sobre la gloria y habrá un dosel. Habrá entonces esa estructura que cubrirá el altar, así tal cual, y habrá un abrigo, habrá una sombra contra el calor de día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Y esto nos conecta con el mismo libro de el profeta Isaías en el capítulo 25, donde el Señor se representa como la sombra, como el calor como la sombra que protege del calor durante el día, y ese refugio, ese escondedero que protege contra el turbión y contra el aguacero. Y entonces aquí se hace alusión, se menciona en este capítulo sobre lo que representa el Señor, cuántas funciones tiene Dios en medio de su pueblo. Seguimos avanzando entonces, pues este capítulo es breve y nos vamos al capítulo 5 del libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, conocido como el príncipe de los profetas. Vamos entonces a seguir viajando hacia el capítulo 5. Escuchemos. Libro de Isaías, capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. Habíala cercado y despedragádola y plantádola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y también asentado un lagar en ella, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que llevase uvas, ¿ha llevado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado, y será para ser consumida. Aportillaré su cerca, y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerá el cardo y las espinas, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ay de los que juntan casa con casa, ya llegan heredad a heredad hasta acabar el término. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y 10 huebras de viña producirán un saque, y 30 modios de simiente darán 3 modios. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo ciencia, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el sepulcro, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se holgaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y bajados serán los ojos de los altivos. Mas Jehová de los ejércitos será ensalzado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños comerán las gruesas desamparadas.
Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con cuyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que dan por justo al impío, por cohechos, y al justo quitan su justicia. Por tanto, como la lengua del fuego consume las aristas, y la llama devora la paja, así será su raíz como pudrimiento, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano e hirióle, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, antes está su mano todavía extendida, y alzará pendón a gentes de lejos, y silbará al que está en el cabo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni que vacile, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus zapatos. Sus saetas amoladas y todos sus arcos entesados, las uñas de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su bramido como de león, rugirá a manera de leoncillos, rechinará los dientes, y arrebatará la presa, la apañará, y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido de la mar. Entonces mirará hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Precioso capítulo, versículos que nos es bastante conocido. Tenemos versículos que son muy usados y a la vez están muy actualizados también. Tenemos en este capítulo la viña que defraudó a Dios. Nos detalla en el primer versículo y es que representa un bello cántico sobre la viña y es un ejemplo del sublime estilo poético usado por el profeta Isaías, en donde devela claramente que el amado, por supuesto, representa a Jehová de los ejércitos y también la viña representa a Israel y a Judá. Y al leer este capítulo vino a mi memoria un joven de nuestra iglesia en Venezuela que él llegó a temprana edad, llegó al grado de maestro evangelista y después tuvo que volver, se apartó de la fe y cuando Dios le da la oportunidad de regresar al poco tiempo, en realidad fue al poco tiempo, y Dios lo restaura con el poder de su unción. Y parte de su mensaje le habla de eso, porque bueno, él fue un niño nacido en la iglesia, jovencito, con un lindo testimonio, se casó con una buena jovencita de la iglesia, niños sanos, y de verdad tuvo tiene un temperamento muy lindo. Y parte de su mensaje le decía así, que por qué si él le había dado todo, le dio uva silvestre. Y es precisamente el mensaje que él recibió cuando fue restaurado, está enfocado en esto que el Señor le anuncia a su pueblo, porque nos detalla la palabra de Dios
cuánto amor, cuánta inversión había dado Dios a su pueblo. Y bueno, en ese caso, en este jovencito que había producido frutos como que si nada le hubiesen hecho. Es decir, si Dios ha puesto tanto en ti, te ha lavado, te ha limpiado, te ha santificado, te ha preparado, Él espera de ti esos frutos diferentes, que sean hermosos. Él espera de nosotros un fruto de sumo valor, diferente al resto del fruto que se halla en el monte, por el camino, por las carreteras. Y entonces el Señor le amonesta a su pueblo, diciéndole eso. Si yo lo había cercado, la había despedregado, le había sacado cuanta piedra y le había plantado, había tomado semillas selectas, uvas escogidas, y le había edificado en medio de ella una torre, en medio de ella esa torre que permite observar, que permite vigilar cuidadosamente el siembro de la vid. Y nosotros podríamos argumentar, bueno, esa torre fue esa voz profética que siempre estuvo anunciando al pueblo de Dios el peligro del extravío de su fe, el peligro de no obedecer a su amado. Y el Señor le detalla que aparte también había hecho un lagar, ese lugar donde una vez que se cosechaba el fruto de la vid, se preparaba el más exquisito vino como resultado de la extraordinaria cosecha que se haya dado. Y el Señor, al haber invertido tanto en su pueblo, el haberle dado en abundancia, esperaba de él los mejores racimos de uvas, uvas selectas, uvas especiales. Sin embargo, lejos de haber cosechado una abundancia fruta y excelente fruta, no fue así. No tuvo uvas escogidas. Dios esperaba que, llevándole al contexto del pueblo, Dios esperaba que Israel y Judá fuesen un pueblo obediente, fuesen un pueblo santo, pues fuesen ese pueblo singular al cual fue invitado, que estuviese dispuesto a brillar en medio de esos países paganos, que testificara de la grandeza de su Dios. Y lejos de haber dado esos frutos que el Señor esperaba en su pueblo, no fue así. Sencillamente uva silvestre, como que si Israel, como que si Jerusalén no hubiese recibido ningún tipo de abono, no hubiese sido podada, no hubiese sido preparada y sembrada en una tierra fértil. Dio fruto como que si nunca hubiese pasado sobre ella las manos del hacedor de maravillas. Entonces, esa fruta silvestre, lo que produjo el pueblo de Dios fueron frutos de engaño, frutos de injusticia, de idolatría, en lugar de dar el testimonio a las naciones vecinas, en dar el testimonio de la grandeza de su Dios. Y todo eso lo dieron ellos a pesar del inmenso amor con que Dios los amó y de las bendiciones en abundancias que Dios los colmó. Y es triste, y esto lo estamos leyendo como una censura, como una manera de que el pueblo de Israel, de que el pueblo de Dios entendiera dónde estaba su falta. Y podemos, por supuesto, aludir esto a la actualidad en cuanto al ser humano. ¿Cuántas veces Dios ha oído el clamor de aquellos que han pedido un milagro en distintas situaciones? Han pedido un milagro de sanidad y Dios se lo ha concedido. Han pedido el milagro de la unción, porque el ser ungido de Dios, hermano, eso es un milagro. Eso es un acto de amor
de Dios, eso es algo sobrenatural. Y Dios le ha preparado a ese creyente, le ha dado la oportunidad de que sea una vid genuina, que produzca frutos. Pero no ha sido así. Sencillamente dan frutos comunes y corrientes, iguales a cualquier persona que nunca ha tenido un encuentro con su Hacedor. Y entonces ese llamado, fíjense cómo Dios va describiendo por medio del profeta Isaías la terrible situación en la que estaba hundido su pueblo. ¿Cómo ustedes me van a hacer esto? ¿Cómo no me van a retribuir todo lo que he invertido en ustedes? Y van a ser una nación más del montón. Fíjense cómo la parábola de Jesucristo hace la referencia de que en un viñedo tenía una higuera. Y eso representa al pueblo de Dios. Fruto diferente quiere escoger de nosotros. Y no solamente es que estemos ocupando un espacio en la tierra, sino que demos los frutos que demuestren la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo en nuestras vidas. Y en esa parábola Jesucristo detalla que el dueño de la vid le dijo, mira, esta higuera tiene mucho tiempo ocupando la tierra y no da frutos. Sin embargo, Jesucristo, explicando, dando esta parábola, decía, déjamela un año más que yo la cabe, que le eche abono, que yo siga trabajando en ella. Y bueno, después que pase el año, después veremos qué se va a hacer. En pocas palabras, el Señor ha invertido tanto en nosotros que no quiere solamente apariencia, no quiere solamente que estemos de apariencia. Requerimos, el Señor requiere que nosotros demos ese fruto, procuremos, anhelemos que el fruto del Espíritu de Dios esté lleno, aparezca en nuestras vidas como evidencia plena de toda la grandeza que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Entonces, qué maravilloso cómo Dios va educando, a manera que usted va leyendo la palabra de Dios y se va dando cuenta cómo Dios usa esa pedagogía de amor, cómo Dios haciendo la mayor inversión en nosotros para que podamos entender, para que podamos reflexionar, para que podamos cambiar, para que podamos tener esa necesidad de ser productivos para Él, para honra y gloria de su nombre. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, todos, que le hace salvedad. Bueno, ahora, a pesar de que ellos no han dado los frutos, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Juzguen ustedes, juzguen ustedes. ¿Qué voy a hacer ahora con mi viña? ¿Qué voy a hacer? Y le hace la pregunta, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más? ¿Qué otra estrategia tengo que aplicar en ella para que ella pueda dar los resultados que espero ver, que espero alcanzar en ella? ¿Qué más? Haciendo la pregunta, y esto más adelante se va a reforzar con mayor intensidad cuando entremos al libro del profeta Jeremías. ¿Qué más dice el Señor? ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedo hacer para ella? ¿Cómo esperando yo que llevase uvas diferentes de alta calidad ha sido la cosecha de uvas silvestres? ¿Cómo es esto? Si he invertido tanto para que me vengan a salir con este fruto mediocre, con esto que lo encuentro por el camino. Esto que el Señor está viendo en su pueblo, lo encuentra en el monte, lo encuentra en cualquier lugar oscuro que no ha tenido ni recibido ningún beneficio que su pueblo haya recibido. Y entonces anuncia, bueno, les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer ahora con mi viña. Les voy a quitar el cercado y esto va a ser incendiado, va a estar totalmente destruido y será pisado.
Es decir, el juicio de Dios va a permitir entonces a los invasores paganos, en el caso de Israel del norte fue Asiria, y en el caso del reinado de Judá al sur fue Nabucodonosor, y esto se cumplió, por supuesto. ¿Qué va a hacer? Ellos cayeron, el reino del norte cayó en el año 721 antes de Cristo, y Judá cayó en el año 586 antes de Cristo. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, fueron como casi 150 años aproximadamente allí. Los buenos en matemáticas, vamos a ver como cuántos años hubo de diferencia. Y entonces esto que el Señor le prometió, se los hizo cumplir. Fíjense que en el año 721 entra Asiria y traslada a todos los moradores de Israel, las 10 tribus que estaban ubicadas al norte de Israel, y fueron trasladadas, fueron llevadas, y esa tierra se corrompió. Entonces, 135 años después, ya sacamos la cuenta, cae en manos de Nabucodonosor, y esa viña que persistió en dar fruto silvestre, efectivamente, su cerca quedó en el piso, los muros de Jerusalén quedaron totalmente destruidos, el templo majestuoso edificado en el reinado de Salomón quedó totalmente destruido, y todo quedó consumido por el fuego, tal cual lo anunció el Señor por boca de sus profetas. ¿Qué sucede? Que el Señor es tan amoroso y paciente que el Señor avisa a sus hijos. Pero, como decía el apóstol Pedro, no crean que la venida del Señor se tarda porque es que Él tarda sus promesas. No, Él es paciente con nosotros. Y el Señor anunció por boca de los profetas cuál sería el resultado de su constante desobediencia. El Señor anunció que lamentablemente el ser humano tiende a pasar inadvertido. No, eso es como lo que se está anunciando, pero si hace muchos años que dicen que Cristo viene, y los evangélicos siempre dicen que Cristo viene, y ¿cuándo va a venir? Generación va, generación viene, y Cristo nada que viene. Vendrá como lo anunció a través de su palabra y a través de los profetas, vendrá, y ay de aquel que no se apercibió. Entonces, lo mismo ocurrió, aquí ocurrió lo mismo. El Señor anunció por boca de sus profetas cuál sería la paga de la maldad de su pueblo, y aconteció. 100 y resto de años pasaron, pero esta sentencia se llevó a cabo. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, la voy a dejar desierta, no volverá a ser podada, nada, ni volverá a ser cavada, y en el lugar de donde estaba saldrán cardos y espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ello. Vendrán hasta acontecimientos naturales como evidencia de mi juicio. Y así pasó, hermanos, así pasó. Por eso les hago la salvedad. Cuando usted lee los libros de los profetas y se da cuenta y reconoce las profecías que ellos anunciaron cientos de años y sucedieron, uno tiene que estar bien, pero bien firme en la fe. Eso afirma uno en la fe, porque se da cuenta que la palabra de Dios tiene validez, tiene cumplimiento, y aún la historia misma nos confirma estos acontecimientos que nos narra la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hará? ¿Qué hará? Bueno, el Señor preparado para hacer este juicio, y la va a dejar desierta allí. Y la viña de Jehová de los ejércitos, ¿cuál es? La casa de Israel. Y los hombres de Judá
planta suya deleitosa, lo revela en el versículo 7. Esperaba juicio. Eso esperaba Dios de su pueblo, pero cosechó vileza. Esperaba justicia, y lo que hay es clamor de desesperación por la maldad que envolvió a su pueblo. Y le hace la referencia, pobrecito, y comienzan aquí los ayes, que si nosotros entendiéramos qué representan esos ayes, estuviéramos un poquito más derechito. Ay de los que juntan casa con casa, ya llegan heredad a heredad hasta acabar el término. Se creen que están haciendo grandeza. Entonces, en estos versículos nosotros vemos esa interjección de ay que representa lamentos. Y ustedes saben cuando el Señor dice ay, bueno, pues hay que, como dice, hay que ceñirse los lomos, porque lo que viene es tremendo. Ay, se pronuncia en este capítulo 6 veces con un tono fúnebre en relación con Israel y Judá. Se especifican tantos pecados de ellos: codicia, autoindulgencia, embriaguez agresiva, vanidad desafiante, perversión moral, presunción, perversión de la justicia. Como resultado de estas cosas, ¿saben lo que va a hacer? Dios llamará a un país vecino para que invadiera y devastara y llevara al pueblo cautivo, y eso precisamente sucedió. Y entonces empieza el Señor a darle a cada uno lo que merecen sus actos. Comienza a decirle que lo que ha llegado a los oídos de parte de Jehová de los ejércitos, las muchas casas que han procurado, todo eso quedará asolado, sin habitantes. Esas casas grandes y hermosas que han construido para su deleite quedarán en la ruina. Todo esto, el esfuerzo que hagan para cosechar de su viña, va a ser en vano. No van a tener el resultado que esperan. Y dice que aquellos que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, la borrachera, ay de aquellos que están hasta las altas horas de la noche, llenos del mosto de uva, no en su juicio cabal, sino que en banqueteos, con el sonido de las arpas, de las vihuelas, de los tamboriles, de las flautas y vino, y no miran, no se aperciben de la obra de Jehová, ni consideran lo que Dios ha hecho con sus manos. Por tal razón, por tanto descuido, por tanta maldad, por tan vil cosecha que he cosechado de ustedes, por tan maldad, yo los voy a enviar entonces en cautiverio, porque ustedes no han valorado todo el esfuerzo que el Señor ha hecho. Y así les dice entonces que ellos serán humillados y el varón será abatido, y todos esos ojos altivos quedarán entonces en la más vil miseria. Sin embargo, abre paréntesis en el versículo 16 por decir, pero Jehová de los ejércitos será ensalzado en juicio. Con esto que el Señor hará, su juicio se hará conocer, porque el Señor es Dios santo y él será santificado con justicia, conociendo así que los corderos serán apacentados según su costumbre y los extraños comerán las gruesas desamparadas. Es decir, aquellos que se han creído los grandotes, los superiores, estos serán desamparados. Y aquellos pequeñitos, aquellos que están tiernitos, pues el Señor los cuidará. Es decir, habrá renuevos. Esos renuevos serán protegidos por Dios. Y dice, ay, 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 de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Miren esto. Y el pecado como las coyuntas de carretera, como ellos se van direccionando a través de la maldad y el pecado. Aquellos que dicen, vengan y apresúrense su obra y vayamos y acérquese y venga el consejo.
y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Los cuales, ¿verdad? Dice, y estos versículos que son tan conocidos y están tan vigentes en nuestros tiempos, cuando dicen el versículo 20, ay de los que a lo malo dicen bueno. ¿Se está viendo? Lo hemos estado viendo últimamente, y si no, miren todas las cosas que se hallan en las redes sociales. Yo por eso no tengo redes sociales, les soy sincero. No tengo nada de eso. Una vez tratando de abrir para un programa en Brasil, no sé qué hice, qué apreté, pero de repente se abrió una cosa allí del Face y ni sé cómo qué hice. Pero yo les digo, no tengo ni Instagram, ni Facebook, ni nada de eso, porque de verdad que están bombardeando con tanta inmundicia las redes sociales que uno tiene que ver eso como un pantano. Mientras más lejos está, mejor. Y eso ha sido un bombardeo diario. Cómo a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Miren esa manera, esa manera de comparar a qué nivel llega el hombre perverso. Y hermanos, esto es impresionante, cómo eso llega a un nivel que están las mentes cauterizadas. Y el hablarle de Dios para el hombre perverso es una ofensa. El acercarlo a la luz de la palabra de Dios es para ellos una terrible manera de confrontarlos. A tal punto que hoy en día lo que se conoce como el evangelio inclusivo, donde se enseña que venga tal cual, el Señor a todos le ofrece salvación. No importa en la miseria moral, ética, donde estés, no importa. No cambies, no te preocupes, ya Dios pagó todo. Y eso está totalmente alejado de las enseñanzas de Dios. Y a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno, pero si usted insta a vivir en santidad, a alejarse del pecado, no. Eso era en el antiguo pacto. Eso ya, si tú cumples los mandamientos, guarda el sábado, vives bajo maldición. No. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Miren que estamos viviendo estos tiempos, hermanos, donde si usted aborda a una persona que tiene una tendencia del mal, de una vez usted es catalogado homofóbico. Usted no. Pero es que la palabra de Dios me habla claramente. Yo no puedo llamar bendición a lo que Jehová tilda como abominación. No podemos. Y fíjense que parte cómo Dios habla a su pueblo, y eso es para que nosotros nos deleitemos en su presencia y para que meditemos en su grandeza. Fíjense que el mensaje de este joven Alberto Barzaga comienza: la demanda de mi espíritu es permanente. ¿Ustedes saben lo que es eso? Que la santidad se le ha demandado al pueblo de Dios desde el principio. Y eso no varía, eso no es transitorio, eso no es circunstancial, no, es que eso era en otras épocas. Yo recuerdo en una oportunidad un joven de otra denominación, él siempre me veía llegar con mis faldas largas, con mi vestimenta, y una vez me confrontó y me dijo: ¿por qué te vistes así? Yo, bueno, porque la palabra de Dios nos enseña que la mujer debe de vestir con modestia. Oh, quiere decir que yo tengo que vestirme con una barba largota, con esos trapos como se vestían en la época de Jesús. No, eso es en el tiempo antiguo, ahora no. Es que el Señor no ve la apariencia, el Señor mira tu corazón. Y bajo esos conceptos envuelven y engañan a muchos incautos. Engañan a muchos incautos. Cuando la palabra de Dios me detalla cómo debe vestirse una mujer santa que profesa fe, una mujer piadosa, cómo debe ser su vestimenta, cómo debe ser su conducta, su hablar, cómo debe ser conocido. Entonces, ¿cuál es el mapa? ¿Cuál es
el manual de nuestra formación y de nuestra educación, la palabra de Dios, y es permanente. Entonces, qué hermosa demanda del Espíritu Santo a este joven que está para nosotros también. Debemos amar la palabra de Dios, debemos de leer la palabra de Dios y sobre todo, hermanos, debemos vivir conforme a la palabra de Dios porque eso nos trae bendición y vida. ¿Cuántos tiempos difíciles se están viendo? ¿Y quiénes son los únicos que tienen promesa de permanecer allí, asidos, pegados a la vid verdadera? ¿Quiénes son? Los que están siendo instruidos, atendidos, los que están atendiendo al llamado del Espíritu Santo. ¿Qué es la demanda? Que volvamos todos a la lectura de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos santifica. Lo dijo Cristo en la oración intercesora. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y si usted quiere ver el reino de los cielos, tiene que vivir en santidad. Es una demanda, es un requisito imprescindible para todo aquel que anhele estar en su reino, en el reino del Señor. Entonces, hay de aquellos que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿La palabra de Dios? Y entonces, hoy en día la sociedad está poniendo la Biblia como amargura, como lo que trae amargura, como que eso no, eso está obsoleto, estamos viviendo otros tiempos. Lo que es malo, lo que ha sido clasificado por malo, Dios lo dijo, lo sigue diciendo y lo seguirá enseñando a su pueblo. No podemos caer en ese conformismo, en esa suavidad de que, ay no, pero eso eran otros tiempos. No, hermano, qué triste sería si después de nosotros haber conocido esta gloriosa verdad, haber sido revestidos con poder de lo alto, quedemos por fuera. Lo mismo que le pasó a aquellas vírgenes fatuas. Estaban en el mismo lugar con vestiduras santas. Estaban esperando al mismo esposo. Estaban ataviadas tal cual, pero a la final quedaron por fuera en la tiniebla y en la oscuridad. Entonces, esto es para que nosotros meditemos. Ay de los sabios en sus ojos, en sus conocimientos, aquellos que se creen prudentes delante de ellos mismos, y de aquellos que son valientes, muy valientes para tomar vino, y son hombres fuertes para hacer mixturas y mezclar bebidas. Aquellos que dan por justo al impío porque han recibido una riqueza o han recibido algún soborno y entonces se tuerce la justicia al agraviado. Por tanto, así como la lengua del fuego consume cada una de las aristas y las llamas devoran la paja, asimismo será consumido su raíz como un pudrimiento y todo se desvanecerá como polvo por la razón de haber desechado la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Y ustedes creen que esto que está narrando el profeta solamente fue para el pueblo de Israel? ¿No estará preparado para aquellos que en la actualidad siguen desechando la palabra del Santo de Israel? Por eso el Señor fue encendido en su furor contra su pueblo y extendió contra él su mano después de haber sacado a su pueblo con brazo fuerte, con mano fuerte, con brazo extendido. Ahora ese mismo brazo que lo sacó de la servidumbre, ese mismo brazo será extendido contra este pueblo y será herido. ¿Saben por qué? Por haber ellos menospreciado la ley de Jehová, no haberse deleitado en su presencia, no haber ellos vivido conforme a la grandeza de su Dios.
cuánto amor demostrado el Señor para con su pueblo. Sin embargo, les da entonces la sentencia por boca del profeta Isaías, diciéndole que que cada uno de ellos serán castigados, sus saetas serán amolados, sus caballos, todo en lo que ellos estaban confiados. Las uñas de sus caballos parecerán como pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino de aquellos enemigos que harán el juicio a este pueblo que pervirtió el camino derecho. Entonces, el Señor les ha prometido que vendrán tinieblas y tribulación, y el cielo se oscurecerá, y todo su mal será en ellos una realidad. Entonces, esto que se está presentando acá a través de este relato también es una antesala a lo que pasará a aquellos que persisten en llamar malo a lo bueno, en hacer de lo dulce amargo y de lo amargo dulce. ¿Ustedes creen que no, es que ya esto pasó cuando Babilonia invadió Judá? Sí, pero esto también es una antesala. Si así fue palpable en el pueblo, lo vivieron, ¿quién le asegura a usted que por no haberse apercibido, por no haber sido prudente en la hora del castigo, usted no va a recibir también el castigo por andar viviendo lejos de la voluntad de Dios? Entonces, para que meditemos en esto. Seguimos avanzando entonces al capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Libro de Isaías, capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó del humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas, y sin morador ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto, hasta que Jehová hubiere echado lejos los hombres, y multiplicare en medio de la tierra la desamparada. Pues aún quedará en ella una 10ª parte, y volverá, bien que habrá sido asolada, como el olmo y como el alcornoque, de los cuales en su tala queda el tronco, así será el tronco de ella la simiente santa. Tenemos en el capítulo 6
la preciosa y majestuosa visión que vio el profeta. Y hace aquí entonces este detalle del día que fue Isaías llamado a ser profeta. Recuerden esto no fue que él lo vio en vivo y en directo, no. Esto es una hermosa y majestuosa visión. Nos detalla en este capítulo precisamente en el año en que muere el rey Usías, la fecha pues en que usualmente se le da a la muerte del rey Usías data en el año 740 antes de Cristo. Recordemos que la historia del rey Usías está ubicada en el libro de Reyes y de Crónicas, Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, y vio allí miren esto, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Al Señor sentado. Juan, el teólogo, afirma que ningún ser humano ha visto a Dios jamás, nadie. Lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 18, nos dice que a Dios nadie le vio jamás, nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que le ha dado a conocer al Padre. Entonces nos dice en esta escritura santa, Isaías vio la gloria de Cristo y Jehová, así como lo vio Moisés. La palabra usada aquí para designar al Señor es Adonai. ¿Saben lo que significa Adonai? Supremo, Señor y Maestro. Eso es lo que significa la palabra Adonai. Se manifiesta entonces que encima de Isaías y encima de él estaban serafines. Encima de Jehová de los ejércitos se hallaban serafines, y cada uno de estos seres angelicales poseen 6 alas, las cuales las usan para cubrir su rostro como señal de respeto ante la gloria de Dios. Con 2 cubrían sus pies como señal de modestia, y con las otras 2 volaban, obedeciendo al instante. Con esto, ellos manifestaban y adoraban la presencia de Dios, a tal punto que cada uno de estos serafines decía en voz: Santo, santo, santo. Y este clamor también se escucha en el libro del Apocalipsis. También se hace mención en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, versículo 8, nos lleva en conexión a esta expresión sublime que detalla la naturaleza del Señor. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este es Apocalipsis 4:8. Tenemos entonces cómo estos seres angelicales denotan, detallan, exaltan la majestad de Dios, la exclamación de alabanza debido a la revelación de la naturaleza divina de Dios. Esta palabra de santo significa separado, irreprochable. Sin embargo, Dios es accesible porque ha tomado la iniciativa y se ha provisto de un mediador. ¿Quién es ese mediador? Sabemos quién es, el único mediador entre Dios y los hombres. Jehová de los ejércitos, que aparece acá,
dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Hace entonces la salvedad de la omnipresencia del Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. No hay rincón donde el Señor no sepa, no atienda, no escuche, no vea, no esté al tanto. Y los quiciales de las puertas se estremecieron cuando esa voz, con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de la presencia del Señor, se hinchó de humo. Y al haber visto esta manifestación maravillosa, ¿qué le tocó ver? ¿Qué le tocó expresar al profeta Isaías? Sencillamente entendió que ya su hora había llegado. No iba a poder resistir esta majestad. Cuando reconoce su condición, reconoció su condición al decirle, yo soy muerto, ay de mí, porque soy un hombre inmundo de labios y estoy viviendo en medio de un pueblo que también tiene labios inmundos. Y yo he visto al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cómo yo? No, de esta sí no la cuento, dijo aquel hombre. Yo de esta sí es verdad que no la cuento, ya definitivamente no puedo sufrir esto. Entonces, esto que está acá, esta condición, esta manera de él anunciar bajo qué condición vivía, soy de labios inmundos, yo no, y habito lo que soy y en donde estoy, definitivamente no aplico para poder resistir a esta majestad. Y el Señor, pues entonces, a través de aquel proceso de purificación, llega uno de los serafines que tenía en su mano un carbón encendido. ¿Y de dónde sería este carbón encendido que el serafín tenía en la mano? ¿De dónde saldría esto? Fue tomado del altar con unas tenazas, precisamente. De allí tomó ese carbón y tocó sobre él su boca y entonces le detalló, tus labios es quitada toda culpa y ha limpiado el Señor tu pecado. De esta manera, esto es parte del simbolismo de la visión que vio el profeta. Volvemos y decimos una visión, así como el Señor se transfiguró en el monte delante de estos apóstoles. Esto es una visión. No podemos decir que esto lo vivió en carne propia, porque nadie ha visto al Señor jamás. No podemos resistir su santidad. Ninguno. No podemos resistir su deidad. Entonces, como parte de esta visión, Isaías no fue físicamente tocado. Es quitada, es un pecador en la presencia del Santo Dios queda anonadado, pero el Señor toma la iniciativa ofreciéndole el perdón y la limpieza porque Isaías estaba totalmente contrito, estaba totalmente humillado y después de haber recibido ese carbón en sus labios y después de haber recibido esa promesa del perdón, entonces se escucha la voz del Señor que hacía una pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Y allí una vez el gran varón de Dios se manifiesta y dice, heme aquí, envíame aquí, aquí estoy, no busques más, aquí mismo estoy, dispuesto estoy. Entonces, iluminado, limpio de pecado, llamado por Dios, el profeta ya está dispuesto a tomar sobre sí la difícil tarea de este ministerio profético. Una vez que el Señor limpió su culpa, limpió sus labios, entonces la palabra del Señor sería el medio por el cual el profeta anunciaría al pueblo su gran pecado. ¿Y cuál era la misión del profeta? Instar, corregir, hacer reflexionar que Dios a través de la voz del profeta
quisiera conocer la situación de su pueblo para que pudieran entonces reconocer su falta y volverse del mal camino. Y le dijo entonces el Señor, anda, dile a este pueblo que oigan. Y no van a entender, no van a comprender, ellos van a tener su corazón bien engrosado y ellos van a tener sus oídos que no van a escuchar. Pero, ¿sabes qué? Yo para ellos traeré sanidad. Entonces, en estos capítulos nos damos cuenta que el profeta no se le da en esperanza sobre una respuesta positiva del pueblo. No se le está diciendo, anda, que ya el corazón de ellos está preparado para servirte, para que ellos puedan aceptar todo lo que yo te voy a enviar a decirles. No. Inmediatamente el Señor le da a entender que esa labor en la cual él debe de emprender no será nada fácil. No será nada fácil. Porque así como sucedió en tiempo de Jesús, de hecho Jesucristo en varias oportunidades sale a recordar lo dicho por el profeta Isaías. Y una de estas es estos versículos que narra. Lo dice, lo dice en los evangelios también, esta expresión que dice que anda y dile a este pueblo. Lo dice dice, engruesa este corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ni su corazón entienda y se conviertan y hayan para ellos sanidad. Entonces le dije, Señor, ¿y hasta cuándo? Y él le dijo, hasta que las ciudades estén asoladas y no haya quien habite y no haya nadie en sus casas, hasta que la tierra ya esté hecha en un desierto, porque el Señor va a echar lejos a los hombres de este lugar. Después de haberle dado esta herencia, quedará entonces desierta. Sin embargo, se detalla entonces la esperanza, que habrá una 10ª parte, es decir, el diezmo quedará como una reliquia que no va a ser destruida. Ellas van a ser allí, van a estar cortados, van a ser cortados como un tronco, sí, pero allí habrá simiente santa. Es decir, ahí aún quedará en ella una 10ª parte allí y ellos volverán bien, ellos retornarán. Y en ellos entonces, allí se llamará, qué linda manera de expresarlo, ¿verdad? Simiente santa. Seguimos entonces al siguiente capítulo del libro del profeta Isaías. Libro de Isaías, capítulo 7. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, mas no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y estremeciósele el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Hasabud, tu hijo, al cabo del conducto de la pesquera de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se enternezca tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el furor de la ira de Resín, y del Ciro, y del hijo de Remalías, por haber acordado maligno consejo contra ti el Ciro, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá, y la despertaremos, y la partiremos entre nosotros, y pondremos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. El Señor Jehová dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado
hasta dejar de ser pueblo. Entre tanto, la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y habló más Jehová a Acaz diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola en lo profundo, o arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré, y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantega y miel, para que sepa desechar lo malo, y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo, y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será dejada de sus dos reyes. Jehová hará venir sobre ti, y sobre tu pueblo, y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, es a saber, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y se asentarán todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día raerá el Señor con navaja alquilada, con los que habitan de la otra parte del río, a saber, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aun la barba también quitará. Y acontecerá en aquel tiempo, que críe un hombre una vaca y 2 ovejas, y será que a causa de la abundancia de leche que darán, comerá manteca, cierto, manteca y miel comerá el que quedare en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para los espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada, no llegará allá el temor de los espinos y de los cardos, mas serán para pastos de bueyes y para ser hollados de los ganados. Bueno, comienza una larga labor por el profeta Isaías, y le es enviado entonces nada más y nada menos a este rey que no fue un rey bueno. Cabe destacar que este rey fue un rey malo. Acaz fue un rey malo. Isaías es enviado al rey Acaz, y entonces en esos días sucede que se despierta esa amenaza del rey Siria, y acontece entonces que este hombre, como hemos dicho, Acaz era malo, era idólatra, era nieto del rey Usías, y Rezín y Peca formaron una coalición para hacerle la guerra a Judá, y ellos querían que Judá se sumara para atacar a Siria, porque precisamente Asiria estaba haciendo grande estrago. Era un imperio bastante fuerte. Recordemos que la capital de Asiria era Nínive, y estos hombres fuertes fueron esa herramienta o ese medio por el cual Dios trajo el juicio a Israel por haber sido totalmente idólatra, por haber pecado deliberadamente contra su Dios. Y aquí entonces vienen estas potencias para amedrentar, para hacer subyugar al pueblo de Dios. Pero qué importante el tener la presencia de aquel profeta que, dirigido por el Espíritu de Dios, entonces entra en acción. Le dice entonces, le hace el llamado a la casa de David, la corte real. La culpa, por culpa de Acaz, quien ocupaba el trono de David para esa época, no tenía
Acaz no tenía fe en Jehová. Los corazones de toda la corte, de toda la gente de allí estaba estremecida, como los árboles se estremecen a consecuencia del fuerte viento. Y por supuesto aquí estaban soplando vientos de guerra, vientos de destrucción, vientos que se acercaban, y todo eso puso temor en medio de este pueblo. ¿Y qué sucedió? Triste y lamentablemente, cuando Dios envía a Isaías, al profeta, y a asegurarle al rey Acaz que él, que sería Dios quien protegería a Judá y al trono de David su padre contra aquellos invasores, que no tuvieran miedo, que había un pequeño remanente que iba a regresar. Entonces fue aquel hombre incrédulo totalmente. Detalla también las maneras en que eran los reyes de Asiria, que parecían como dos tizones. Morirían pronto también, pues en esta época también Peca fue asesinado en el año 732. Peca fue rey de la parte del norte de Israel. Y tenemos entonces que Resín también fue muerto ese mismo año por el rey de Asiria, quien es Tiglat-Pileser. Tenemos aquí en el hijo de Tabel, que no se hace mucha mención, no hay mucha información sobre él, solamente se dice que, bueno, tristemente estaba destinado a convertirse en un rey pelele sin mayor autoridad. Nos dice en esta señal, podemos ver que la señal que Dios le da por medio del profeta Isaías, fíjense que es a Acaz, quien el profeta le anuncia esa profecía perfecta de Jesucristo. En medio de esta turbulencia, pues en él no había confianza. No tentaré. Fíjense, es una respuesta que dio Acaz, una respuesta falsa, hipócrita. Sencillamente Acaz no confiaba en Dios. Y este fue caso de pedir la señal, no representaba tentar a Dios, ya que él mismo, el mismo Señor que estaba ofreciendo la señal. Y miren qué manera de aludir en qué punto el Señor anuncia el nacimiento por medio de una virgen de el Salvador. La señal profética fue dada a Acaz, nada más y nada menos como la confirmación de la esperanza del pueblo de Judá en medio de esta terrible adversidad que se avecinaba, y tuvo una consumación histórica inmediata. Su uso en el Nuevo Testamento demuestra que también tuvo un significado mesiánico. Fíjense cómo entra entonces esta profecía para darle ánimo, para darle motivos de seguir luchando al rey Acaz. Y en este contexto vemos entonces cómo fue anunciado el nacimiento del Señor aproximadamente 700 años antes de que fuera cumplida esta profecía. ¿Qué sucede? Que es imposible para las personas que desconfían de la Biblia como fuente divina de inspiración de Dios, de que esto haya sido así, que con tanto tiempo una profecía predictiva se haya dado. Imagínense cuánto tiempo había transcurrido, y esto se llegó a cumplir y fue citado por el evangelista Mateo. Cita estas citas donde confirma lo que el Señor había prometido. Mateo, Lucas toman estas profecías dadas por el profeta Isaías a este rey Acaz. Entonces, ¿cómo hace tanto impacto el saber cómo Dios ya estaba trabajando en un plan perfecto para remisión de su pueblo? Dice que he aquí, miren cómo dice, por tanto, el Señor mismo les dará una señal. Eso lo dice en el versículo 14. La Virgen concebirá y parirá
hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La profecía del nacimiento virginal ha sido una fuente de notable controversia debido al uso de la palabra hebrea almat. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, significa joven mujer o virgen. Isaías utilizó esa palabra haciendo una profecía en este pasaje. El Señor le estaba avisando al rey Acaz de la concepción y el nacimiento de una criatura, como se registra en el capítulo 8. Pero el Espíritu Santo también se refería al Mesías que vendría, y ese niño nacería de una virgen. El hecho de que Cristo nació de una virgen es algo indiscutible, de acuerdo con el uso de la palabra griega que se usa en el libro de Mateo y en el libro del Evangelio de San Mateo y de Lucas, donde definitivamente hace la alusión a la madre de Jesús. Comerá manteca y miel. Estos alimentos para un niño que ya ha sido destetado simboliza la habilidad de un infante para discernir entre lo bueno y lo malo y muestra la recta capacidad de juzgar. Esta parte de la profecía no está aplicado, o sea, no se hace notar o no se relata en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí se indica que este niño va a saber desechar lo bueno y lo malo. La tierra de los dos reyes sería abandonada y la presente crisis no duraría mucho. Entonces, aunque Dios le prometía a Judá que Asiria la ayudaría en la lucha contra la coalición, esta también actuaría como un instrumento de juicio divino contra el reino. Días cuales nunca vinieron. En Judá, pues nos indica que sería el mayor desastre de la guerra. Jerusalén sufrió ataques de los reyes de Asiria en el año 714 y 701 antes de Cristo. Recordemos la invasión que se detalla y fue precisamente en el reinado de Acaz. Acaz esperaba recibir una ayuda total. En lugar de ello, ¿saben qué pasó? El Señor fue el que llamó. Aquel día silbará Jehová, llamando a los ejércitos del África y el alto Éufrates. ¿Quiénes eran? La mosca y la abeja, como se representa. Aquel día que se representa se hace referencia al juicio de Dios. Aquí alude pues a la invasión que se hizo con Asiria, una manifestación histórica también de lo que será el juicio de Dios. También nos habla que raerá con navaja, es una señal de humillación que era aplicado a los esclavos. Y cuando hace la alusión a la mantequilla y la miel, pues dice que hace referencia nuevamente mantequilla y miel en el versículo 21 y 22. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de la leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Y entonces aquí simboliza la comida de alguien que estaba sometido a ciertas privaciones. Entonces, Judá, por supuesto, no será ya una próspera ciudad, una tierra donde fluía leche y miel a causa de sus prevaricaciones. Entonces, lo triste de esto es que a pesar de que la voz de Jehová estuvo presente por medio de los tiempos, su pueblo persistió en hacer pecado, abominación. No se preocupó por vivir conforme al plan divino dado de Dios. Es triste y lamentable a medida que uno va viendo las historias y va conociendo un poco de lo que el pueblo de Dios en el transcurso de su existencia ha cometido errores. Sin embargo, la existencia del pueblo de Israel, aún en nuestros tiempos, es una clara evidencia del cumplimiento y la exacta precisión de la palabra de Dios. Todo esto, pues, como una evidencia clara de lo que Dios hace en medio de su pueblo. Entonces, así quedamos con este
capítulo con la ayuda de Dios. Mañana entonces seguiremos avanzando un poquito más. Vamos entonces a tener la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Padre bueno, por esta preciosa oportunidad que nos has concedido de leer un poco de tu palabra. Danos entendimiento, prepara nuestras mentes, nuestros corazones y ayúdanos a amar tu palabra, a leer tu palabra, a vivir conforme a tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados. Muchas veces pecamos, Señor, por incredulidad, a veces por apatía, Señor, a tus cosas santas. Ayúdanos a ser más diligente cada día. Bendice y guarda a todos tus hijos, Padre bueno, que en este día se reúnen también para dar la bienvenida a tu santo día de reposo. Bendice a cada hermano que está conectado desde los distintos países, Señor, desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Panamá, Señor, desde Chile, desde México. Cada uno de los hermanos que están conectados y han disfrutado con nosotros de cada programación, que puedan experimentar a la dulce voz a través de tu santa palabra. Bendice y guarda a los niños, los jóvenes, los adultos, Señor, los ancianos, los enfermos, tú los conoces, Señor. Ten piedad, te rogamos por cada uno de ellos. Quédate con nosotros, Señor, no nos abandones, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.